Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este webinar el día de hoy. Tenemos una hermosa mañana en la ciudad de Panamá. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te ha ido? Muy buen día, Hugo. Excelente, excelente. Una mañana bastante soleada y listo para este nuevo webinar con un tema bastante interesante. ¿Qué se trata este webinar, Hugo? Pues te tengo un tema que te va a gustar. Mira este título. En la búsqueda de mi privacidad perdida, el sendero de la protección de datos personales. Oh, eso suena a Indiana Jones. ¿Será que Indiana Jones va a buscar nuestra privacidad? Le va a encantar a nuestra audiencia. Este tema le va a encantar a la audiencia y sobre todo que este tema lo trae una persona. Tenemos un personaje hoy que es de alto nivel. Contamos con el señor Leocadio Marrero, directamente desde España. Él es un apasionado por la seguridad y la privacidad, consultor y docente, Data Protection Officer del Colegio de Abogados de Las Palmas. También es miembro de distintas asociaciones profesionales de la seguridad y privacidad. Pero bueno, yo quiero que sea el mismo señor Leocadio el que hable un poquito más de su experiencia y que ya pues comience con este tema que nos tiene muy intrigado, cómo es ese sendero de la protección de datos personales. El micrófono es suyo, señor Leocadio, y bienvenido. Muchísimas gracias, Hugo, por la invitación. Yusuf, también muchísimas gracias por permitirme estar en vuestro canal de difusión. Bueno, yo llevo 35 años trabajando como emprendedor y profesional con un amplio desarrollo en el tema de emprendimiento, consultoría estratégica. Llevo más de 20 años trabajando con especialidad en temas de seguridad y temas de privacidad con especial ahínco y especial pasión. Soy auditor líder con distintas certificaciones dentro de distintos marcos de gestión a nivel internacional. Soy delegado de protección de datos, DPO, del Colegio de Abogados de Las Palmas, del Consejo Canario Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos. Y además soy profesor también y director de formación de la Fundación INCIDE de Cámaras de Comercio de España, y también soy profesor académico en capacitación USAT de la Universidad de Santiago de Chile, donde estamos ahora mismo impartiendo un programa mixto de capacitación en entornos de privacidad, no solamente en gestión, sino también en gobierno de la privacidad, como y cultura, fundamentalmente de la privacidad. Soy cibercooperante del Instituto de Ciberseguridad Español, y que es una de las cosas que más me enorgullece profesionalmente. Y luego recientemente también tengo una nueva certificación de la familia de ISACA como ingeniero de privacidad, que es una certificación recién llegada al catálogo, digamos, de capacitaciones de ISACA, y que viene a reconocer la capacidad profesional no solamente para gestionar y gobernar, sino también para ingeniar soluciones, que es un tema distinto a la parte de gobierno y gestión. Excelente, definitivamente que toda una eminencia, y nos honra con su presencia, don Leocadio. Sabemos que usted maneja muy bien este tema y algo muy importante que vamos a abordar en este webinar, vamos a hacer un poco de énfasis en la regulación de la Ley Panameña de Protección de Datos, y vamos a hacer una comparación bastante interesante, pero bueno, dejemos que don Leocadio presente el webinar de hoy. Adelante. Muy bien, vamos con ello. Vamos a ver que cambiamos la pantalla de posición. Vale, creo que se ve ya perfectamente la hoja de presentación de la ponencia, en la que vamos a hablar en la búsqueda de mi privacidad perdida, el sendero de la protección de datos personales, como una actividad ciertamente interesante. Por lo menos lo he intentado plantear desde esa óptica, y creo que puede ser muy interesante para todos nosotros, ¿no? Bueno, esta es un poco la parte mía curricular, que ya hemos hablado, no nos vamos a parar ahí. Y sí que nos vamos a centrar directamente un poco en el objeto de esta ponencia, de esta pequeña formación. Ciertamente vivimos en un mundo, en un momento determinado, donde ciertos valores parece que están siendo objeto de desaparición. En uno de esos valores que prácticamente generaciones pretéritas nuestras lucharon de manera ardua por defender y mantener en su ecosistema, ha sido sin lugar a duda el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad,
como un elemento que diferencia directamente a la generación del siglo XX, siglo XXI con generaciones pretéritas. Sin embargo, prácticamente hoy día, absorbido por el tema de la tecnología, ciertamente nos estamos encontrando con que ese elemento por el que lucharon nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, se está convirtiendo poco a poco casi en un elemento de difícil eh, ubicación dentro de nuestro propio espacio. Entonces, en cierto sentido, estamos un poco a lo Indiana Jones, en busca del arca perdida, en busca de nuestra privacidad perdida, o también como la otra imagen que aparece ahí, en la búsqueda de eso que nuestros padres defendieron con tanto ahínco y que quizás generaciones siguientes no hemos sabido defender y hemos diluido, especialmente por culpa del entorno digital. En cierto sentido, cuando hablamos de privacidad o de protección de datos, la palabra oscuridad es una palabra que quizás viene muy cerca de lo que nosotros queremos plantear, ¿no? La palabra oscuridad designa a las personas que pasan desapercibidas y las cosas que pasan desapercibidas. Fijaros, en un contexto conversacional, ¿no? Como si estuviésemos hablando en familia, entre amigos, la oscuridad designa a las personas que pasan desapercibidas y las cosas que pasan desapercibidas. Cuando la información es difícil de conseguir, las únicas personas que se apoderan de ella serán aquellas que tengan la motivación suficiente para dedicar el esfuerzo y los recursos necesarios a obtenerlo. Cuando la información es difícil de entender, las únicas personas que la captarán son las que tengan la motivación suficiente para superar la capa de opacidad que protege precisamente a esa información. De hecho, al reconocer los matices de la oscuridad, es posible apreciar que muchos debates en los que nos encontramos hoy día, en este mundo contemporáneo, sobre la privacidad, probablemente se comprendan mejor si, a la hora de definir la privacidad, la clasificamos como la preocupación por perder la oscuridad. Es una palabra hermosa, ¿no? Preocupación por perder la oscuridad. En realidad, ¿qué es la privacidad? Muchas veces pensamos que la privacidad es algo privativo del individuo, eso es como un derecho de cada cual. Sin embargo, Carissa Bellis, profesora de ética, filosofía moral y filosofía de la mente de la Universidad de Oxford, en un libro de reciente aparición que es Privacy is Power, eh, manifestó algunas declaraciones súper interesantes. Ella vino a decir algo así como, la privacidad es colectiva, es como el medio ambiente. Si no cuidas tus datos, otros sufren las consecuencias. Y es cierto, Carissa los puso en dos líneas argumentales tremendamente interesantes. Por un lado dijo, mira, nuestros datos personales, ¿vale? En realidad contienen los datos de otras personas. Por ejemplo, si yo me hago un test genético, ¿vale? Evidentemente ese test va a revelar mi ADN, ¿no? Es obvio. Pero también revela el ADN de los familiares míos actuales y de familiares míos futuros. Por tanto, esa información genética no es solo mía, es también colectiva. O si comparto, por ejemplo, los datos de geoposicionamiento de mi GPS, de mi teléfono móvil, por ejemplo, no solamente estoy revelando la información mía personal, revelo también información de quienes se encuentran conmigo en mi casa o en mi trabajo. Y en una segunda línea, dijo Carissa, dice, mira, todos sufrimos la falta de privacidad. Pasa como con la contaminación. Basta que una sola persona no quiera cuidar el medio ambiente y todos pagamos las consecuencias. Bueno, pues basta que una sola persona no quiera cuidar la privacidad y todos somos víctimas de ese incendio. Por ejemplo, un caso muy singular es el caso de Cambridge Analytica, donde en un principio 270.000 personas se prestaron de manera voluntaria a formar parte de un estudio universitario. Un estudio universitario que indagó, en realidad recogió el consentimiento de esas 270.000 personas, pero ¿qué consiguieron? Consiguieron precisamente por esta razón de que la privacidad no es algo privativo del individuo, sino colectivo, consiguieron definir a 87 millones de individuos de los Estados Unidos y a partir de ahí construyeron una herramienta que fue capaz de predecir qué votarían ese tipo de personas con ese tipo de perfil psicológico similar. Por tanto, una de las cosas que hay que dejar claro es que la privacidad no es, en el mundo en el que nos encontramos, un elemento individual, sino un elemento colectivo. Y de hecho,
cuando uno reconoce el ecosistema digital en el que uno se mueve, fijaros esta estadística de la consultora IDC, se dice que en el año 2015 cada día se generaba en el mundo, cada persona generaba cada día 6 megabytes de datos por individuo. 6 megabytes en el año 2015 era un volumen muy grande. Sin embargo, esa consultora decía, para el año 2020, es decir, para hace un año atrás, se esperaba que cada persona en el mundo produjese la cantidad de 1,7 megabytes por segundo. Y evidentemente, toda esa información, esos más de 175 zettabytes previstos para el año 2025, además de información, contiene datos íntimos, privados, o están conformados por datos de carácter personal. A eso hay que añadir otro elemento importantísimo, no solamente el ecosistema digital, también nuestra ausencia de cultura de la privacidad y nuestra manera de usar las tecnologías sencillamente nos expone directamente a otras personas y exponemos a otras personas también Sí, a este tema. ese tema es Sí, interesante, Leocadio. Ahí lo que me preocupa es con toda esta información que se ha estado manejando todos estos años, sabemos que hablar de penalización no les gusta a las personas, pero en cierta forma, mientras una empresa no es penalizada, mientras no haya una certeza de un castigo por no cuidar la data, como usted bien dice, como dice esta analista, que es una data corporativa, una data social. ¿Cómo podemos hacer para que a nivel mundial las empresas, los gobiernos puedan empezar a colocar de repente multas un poco más pesadas cuando ocurren estas fugas de información? fundamentalmente, Yusuf, esto es un tema de conciencia de derechos y libertades. En la medida que los individuos se empoderen, los gobiernos tendrán la necesidad de satisfacer esa demanda de la sociedad civil. Si la sociedad civil está eh, apocada, está apagada o está eh, incentivada justo en dirección contraria, será difícil que esto suceda. Y de hecho, muchas veces los gobiernos políticos en algunos entornos se han plegado al poder de don dinero. Y ya dice el refranero español que poderoso caballero es don dinero. El capital, la empresa, muchas veces no tiene en cuenta en sus objetivos de negocio el respeto a la privacidad, no forma parte de su objetivo estratégico. Por tanto, a la hora de recopilar información, recopila mucha más información de la que necesita, mucho más pensando en objetivos a futuro. Entonces, esa avaricia tiene que ser capada, cerrada por parte de las instituciones, de los gobiernos. En Europa se ha conseguido y hay un elemento que es fundamental, independientemente en el derecho europeo, es tremendamente garantista con respecto, por ejemplo, al derecho anglosajón norteamericano, donde es tremendamente liberal, donde prevalece más la libertad del capital que la libertad de las personas. En Europa eso no se comulga de esa forma, no se entiende ese derecho de esa manera, de tal manera que son las autoridades las que capitanean esa cruzada en favor de la privacidad y obligan a las instituciones, a las empresas, a los organismos, que son los grandes recolectores de datos, a alinearse con las legislaciones. Entonces, una legislación fuerte, poderosa, con autoridades de control fuertes e independientes y con capacidad para implementar y castigar con un régimen sancionador potente, ¿no? Precisamente eso es algo que ha conseguido la Unión Europea con su GDPR, ¿no? Que, entre otras cosas, tiene la capacidad de sancionar hasta con el 4% el volumen mundial de negocio a cualquier institución, independientemente del país en el que se encuentre. Es decir, el tema de la extraterritorialidad es un elemento que también condiciona. Por eso las grandes tecnológicas norteamericanas, por ejemplo, se tienen que plegar en Europa y tienen que recoger vela. ¿Por qué? Porque un 4% del volumen del grupo empresarial, no de la institución, la empresa concreta que está operando en el mercado europeo, sino del grupo mundial, es muchísima, muchísima plata, Yusuf. Entonces, Sí, las toca, instituciones tienen que, claro, tienen que mover. toca Claro, hacerlo, es la única forma. toca hacerlo, Excelente, efectivamente. gracias.
Bueno, pues un elemento, digo, que comento que afecta muchísimo a nuestra privacidad es nuestra conducta individual, nuestro grado de conciencia al usar tecnologías, ¿no? Invadimos nuestros hogares a través de plataformas de streaming, montamos sistemas de videovigilancia, jugamos en consola en tiempo real, estamos integrando electrodomésticos inteligentes en nuestro hogar, termostatos inteligentes, altavoces inalámbricos, asistentes virtuales. En realidad, lo que estamos haciendo, sin lugar a duda, es permeables nuestros hogares. Nuestros hogares ya cuentan con paredes, no con ventanas, con paredes que son como cristales transparentes, que desnudan toda nuestra intimidad y la hace realmente pública. Así que cuando intentamos buscar el refugio, la paz y el cobijo de nuestro hogar, gracias a esa invasión tecnológica que hemos metido dentro de nuestro hogar, hemos perdido directamente ese elemento. Y Esa imagen que coloca ahí me recuerda a esa famosa escena de la película de 1984, en donde correcto. estaba el televisor famoso que uno en su casa tenía que esconderse en una esquina porque por la televisor te veían todo lo que tú hacías. Sí, sí, Entonces, sí. y de hecho, hay situaciones como hemos observado que incluso hoy en día las cámaras, los televisores a veces están filmando. Entonces, Sí, sí, sí. estamos llegando ahí y mucho más allá. Efectivamente, ¿no? George Orwell, que escribió ese libro 1984 entre el año 1947 y 1948 en una isla ahí en Escocia, prácticamente se puede decir que profetizó a la situación a la que nos estamos abocando, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestro día a día prácticamente normal. Es decir, la gente compra, adquiere tecnología, la mete en su hogar, pero no es consciente de lo que esa tecnología está haciendo directamente. Ven el lado bondadoso de la tecnología, pero lo que no son conscientes son de los riesgos que están asociados directamente al uso de esas tecnologías. A veces la sociedad civil sale a la calle y protesta. Yo muchas veces en esa reflexión digo, si la gente realmente fuera consciente de lo que está en juego, a lo mejor protestarían por otro tipo de cosas, ¿no? Pero a veces salen a defender cierto tipo de protestas a la calle que en comparación con el pisoteo de otros derechos, no tiene parangón. Y a mí eso me preocupa porque estamos hablando de una ausencia total de cultura y de una manipulación por parte de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Entonces, es tremendamente preocupante la falta de capacidad de decisión, de la preocupación, de la lectura, de la cultura, y estamos perdiendo la capacidad de digerir de manera despacio, disfrutar, saborear una buena lectura y queremos el tweet rápido, 140 caracteres, y ya en teoría ya nos hemos enterado de la noticia, ya sabemos la verdad, cuando en realidad estamos siendo completamente manipulados por personas que son comunicadores profesionales de lo digital y nos están llevando a la toma de decisiones que no son nuestras tomas de decisiones en libertad, sino coaccionado, manipulado directamente por los grandes poderes fácticos. Por eso, en esa realidad, en estos tiempos en los que corre, el ámbito de la privacidad y la protección de datos se presenta para la sociedad civil, ¿verdad? Y para los gobiernos como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Por eso creo que es importante entender ahora que estamos hablando de privacidad y ese desafío al que nos tenemos que hacer frente, qué es en realidad la intimidad y qué es realmente la privacidad, ¿no? Utilizando una definición académica, ¿no? Bueno, por definir qué es la intimidad, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es la zona espiritual íntima reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Esta definición del RAE es tremendamente interesante, ¿verdad? La intimidad es la parte de la vida de una persona que no ha de ser observada desde el exterior y afecta a la propia persona, ¿vale? Se incluye dentro del ámbito privado de un individuo, pues cualquier información que se refiera a sus datos personales, a sus relaciones individuales, a la salud, al correo electrónico, al correo corporativo, al correo ordinario, ¿vale? Es el derecho que en realidad poseemos cada uno de nosotros, fijaros, el derecho que tenemos cada uno de nosotros a excluir a los demás del conocimiento de nuestra vida personal. Por tanto, la intimidad es de estos dos derechos que comentamos aquí en esta imagen, la intimidad y la privacidad, de estos dos derechos, el derecho más que tiene menos alcance es el de la intimidad. Como se ve en la gráfica, tiene mucho menos alcance que la privacidad. Sin embargo, es mucho más gravoso cuando esto afecta a la intimidad que a la privacidad. De hecho, la privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Y este es un elemento que es tremendamente interesante. Entonces, hemos definido qué es intimidad,
hemos definido qué es privacidad y a partir de ahora la pregunta es, en realidad, ¿qué es protección de datos? Bueno, para eso tenemos que irnos directamente a un par de años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, año 1948, que en su artículo 12 dice: nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Bueno, pues esta declaración recogida en este artículo 12 lo que viene a decir realmente es que la protección de datos, que es esta tercera capa que está protegiendo a la privacidad y está protegiendo la intimidad como si fuese una defensa en profundidad, ¿vale? Una defensa por capas en profundidad, como si fuese una capa de cebolla. Esa protección de datos es en realidad un derecho fundamental del individuo, un derecho fundamental de las personas. Y por tanto, a partir de ahí, las constituciones de muchos países fueron recogiendo en su ordenamiento jurídico el derecho fundamental a la protección de datos personales. Por tanto, cuando hablamos de protección de datos, y yo siempre lo tengo que aterrizar como gestor y como auditor y como consultor, cuando las corporaciones me dicen, pero es que eso implica mucha burocracia, es un tema tremendamente complejo, ¿cómo gestionar eso dentro de las organizaciones? Hay una frase que dijo Giovanni Butarelli, que fue supervisor de protección de datos de la Unión Europea y que falleció en agosto del año 2019. Él dijo, mira, la protección de datos, de verdad, no es un tema ni técnico ni legal. Es una cuestión profundamente humana. Es espectacular esa declaración. Es profundamente humana. Así que podríamos concluir que los asuntos íntimos son privados, Yusuf, pero no todos los asuntos privados son íntimos. Y esta es una reflexión tremendamente importante, porque cada cual decide dónde está el límite a su parte íntima y qué parte decide compartir esa intimidad con otras personas. Cuando hablamos de marco legal, vamos a utilizar aquí un par de imágenes que creo que os invito a reflexionar, ¿no? Voy a hacer un par de preguntas que las voy a lanzar. Si te pregunto, ¿qué ves? Pues está claro, ¿no? Una caja fuerte y entrando, saliendo, depende cómo uno lo quiera ver, se ven 0 y 1, 0 y 1, ¿no? Y en esta otra imagen, pues también se ve como si fuese un cable de comunicación de un entorno digital, cómo circula a través de ese cable o de ese túnel 0 y 1, 0 y 1. ¿Qué son los 0 y 1? En código binario es información, es información. A principio de vista, a primera vista, lo que uno está viendo directamente es solo información. Pero si hiciéramos una mirada mucho más profunda, aplicando perspicacia, la pregunta que nos deberíamos plantear de verdad es qué deberíamos ver. Esa es la pregunta de verdad, donde tiene la verdadera enseñanza. Y lo que deberíamos ver es que detrás de esos 0 y 1 hay personas, hay individuos, hay familias, hay padres, hay madres, hay hijos, hay abuelos, hay tíos, hay sobrinos, hay seres humanos. Por tanto, cuando hablamos de protección de datos, una de las lecciones que tiene que quedar tremendamente claro es que no se protegen datos. ¿Qué estamos protegiendo en realidad? Protegemos personas, ahora y siempre. Es la gran lección. Entonces, cuando estamos hablando de una ley de protección de datos, no pensemos en ceros y en uno. No nos engañemos. Son leyes para proteger a los individuos, al ser humano, que es el embrión o el punto central, ¿vale?, de la sociedad civil de cualquier país. Y esto es un tema que no se nos puede escapar a cada uno de nosotros. Protegemos personas, no datos. Es la gran lección que a mí me gusta siempre transmitir. De hecho, fijaros que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene 99 artículos. Bueno, pues antes de los 99 artículos hay 173 considerando. Que nos ayudan a entender esos 99 artículos. Bueno, pues el considerando número 4, que lo tengo ahí puesto textualmente. Y fíjate algo, disculpa, Sí, Leocadio, 99 artículos, wow, es un número bastante alto. Lo que tú mencionabas es sumamente, echa un poquito para atrás, regresa a sí, la primera anterior. Fíjate ahí,
Fíjate ese tema, mira, este tema llama mucho la atención, sobre todo con la información de los niños. Sería bueno ahí que nos comentara, por ejemplo, hay mucha tendencia a las personas que suben información de menores y demás, eh, y esa data es bastante sensitiva. En base, por ejemplo, allá en España, ¿cómo se protege, por ejemplo, esa información de niños, de niñas? ¿Cómo se protege esa información de adolescentes para que no impacte negativamente a futuro? Porque digo, hoy en día, algo que se filtra de una persona menor de edad, imagínate ya más a futuro cuando la persona sea un profesional, puede regresar para asustarlo. Sí, 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 sí. Evidentemente, esto tiene un efecto, ese tipo de información tiene un efecto boomerang, ¿no? Puede volver con los años y provocar daño al individuo, ¿no? Yo creo que aquí hay que separar dos cosas, Yusuf. Por un lado, eh, ¿quién es el recolector? Eh, n- Más que quién es el recolector, es quién tiene el interés en publicitar esa información. Eh, y por un lado, nos encontramos la familia, que en un ánimo de, bueno, de socializar en redes sociales, revelamos información de nuestros hijos, vídeos y fotografías, a veces en situaciones muy comprometidas y que evidentemente tienen un efecto nocivo muchas veces para el propio individuo. Estoy pensando en algunos padres o madres que graban a sus hijos y los convierte prácticamente en YouTube desde la tierna infancia, prácticamente desde que son alumbrados y han llegado a este mundo, y los convierte en espectáculo público. Y por otro lado están las empresas. Las leyes lo que regulan fundamentalmente es la actividad, digamos, económica del dato. ¿Vale? Dentro del espacio de la Unión Europea lo que se regula fundamentalmente es ese tipo, digamos, de enfoque. Lo otro queda en un trabajo que además lo tienen las propias autoridades de control de cada país, las propias, en el caso español, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la de eh, llevar un poco el evangelio de la privacidad y la protección de datos también a la familia. O como lo hacemos también desde el Instituto de Ciberseguridad Español, del INCIBE, los distintos cibercooperantes que vamos dando charlas y conferencias en colegios, en institutos, en centros de formación, en asociaciones de vecinos, donde intentamos llevarle un poco la cultura de la privacidad, hacer entender a los padres y a las madres el riesgo que se corre cuando exponemos información privada en redes sociales. Entonces, hay que entender que las redes sociales son como cualquier ciudad de cualquier parte del mundo. Hay zonas de la ciudad en las que nosotros caminamos de día y caminamos de noche. Hay partes de la ciudad en las que caminamos de día pero no de noche. Y hay partes de la ciudad en las que no caminamos ni de día ni de noche. ¿Por qué? Por seguridad, por sentido común. Entonces, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué es Internet? Pues un lugar de encuentro donde hay momentos en los que nos sentimos seguros y hay zonas en las que no nos sentimos seguros. Donde hay gente que actúa con bondad y hay gente que actúa con maldad. Y esa es la realidad. Entonces, si somos conscientes de ese tema, hay cierto tipo de información que no revelamos o no deberíamos revelar. Entonces, eso lo hacemos desde la parte de la cultura, digamos, del evangelio, digamos, que vamos realizando a través de instituciones como el INCIBE o la propia Agencia de Protección de Datos. Y por otro lado, está el trabajo que tenemos que hacer con las empresas y con las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ha establecido un límite, que es el de 16 años, para recabar el consentimiento. Es decir, cuando estamos ante un menor de 16 años, en teoría, dentro de lo que es las comunicaciones digitales, las distintas empresas no pueden recabar ese dato, ¿vale? Salvo que los países integrantes del espacio de la Unión Europea en sus legislaciones nacionales lo permitan. Entonces, digamos que la regla en realidad no son 16 años, la regla general de media en la Unión Europea son 14 años, 13 años, 14 años, en función, porque se entiende que el chaval o la chavala, el niño o la niña ya tiene con esa edad suficiente es suficientemente maduro para consentir por sí solo. ¿Vale? De hecho, el ordenamiento jurídico español, el Código Civil, ya reconoce esa capacidad a los mayores de 14 años. Entonces, no hay que esperar a una mayoría legal de 18 como si estuviésemos hablando para votar, ¿no? Aquí estamos hablando de otro tipo, digamos, de capacidad de toma de decisión. Ahora Evidentemente, sí, no, ya me queda claro, me queda sí, claro. sí. Entonces, eso sí, sí que es interesante que lo tengamos presente, pero sí que lo regula. Y sí que Ok, nos está qué bueno. diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado y hay un apartado muy claro con una especie, digamos, de estatuto
para el tratamiento de menores, ¿vale? Que luego haremos precisamente la diferencia entre el reglamento europeo y la normativa panameña para que veamos precisamente dónde precisamente ahí se produce un gap importante, ¿no? Un salto, digamos, de una deficiencia por parte de la propia legislación panameña, ¿no? Volviendo un poco a la idea de lo que estamos comentando antes, efectivamente el considerando 4 dice que el Reglamento General de Protección de Datos está hecho para servir a la humanidad. Es decir, el tratamiento de datos personales, ya que es un derecho fundamental, pues la legislación se tiene que hacer para mantener ese equilibrio y tiene que servirnos a todos nosotros. Y esto es tremendamente interesante. Entonces, el legislador con esa sensibilidad legisla y capacita y estructura todo su ordenamiento jurídico para mantener como esa imagen ese equilibrio perfecto y que nosotros no nos veamos afectados por otro tipo de legislaciones, por otro tipo de posibles usos o desuso. En realidad vivimos una sociedad que estamos plenamente vigilados, 24 horas, casi 7 días a la semana. Esa es la pura realidad. De hecho, cuando empezamos a reflexionar y empezamos a hacer, como lo acabamos de hacer, Yusuf, una comparación entre distintos Estados miembros, eso nos ayuda un poco a poner en contexto cómo está el tema de la privacidad y la protección de datos a nivel mundial, ¿no? Y es justo en ese momento donde llega la siguiente slide que nos ayuda un poquito a centrarnos. Fijaros, ahora mismo hay en el mundo unos 140 países, Yusuf, que cuentan con legislación específica en materia de protección de datos. Todo esto que aparece aquí en azul, esto está actualizado a 26 de abril de este año, ¿vale? Todas estas zonas que están en azul de nuestro mapa mundi tienen legislación en materia de privacidad o protección de datos, incluyendo Panamá, que la tenéis recién, ¿vale? Vale, pues de estos 140 países, es decir, el 72,5% de los países que hay en el mundo cuentan con una legislación, bueno, de esos 140, 93 tienen autoridades de protección de datos. Esto es importante, porque si yo no tengo una autoridad de protección de datos, no tengo la capacidad, digamos, de encauzar, de supervisar, de tutorizar directamente este derecho fundamental del individuo. Bueno, Panamá tiene su autoridad de control, como la tiene España, como la tiene todos los países de la Unión Europea. Ahora bien, el hecho de que el 72% de los países de nuestro planeta cuenten con una legislación en materia de protección de datos, significan que todos esos países tienen el mismo grado de madurez en materia de privacidad? La respuesta es no. La respuesta es no. O sea, no se puede hablar, por ejemplo, de la experiencia, por ejemplo, que tenéis en Centroamérica o Sudamérica en materia de protección de datos, algunas con legislaciones muy recientes. Ecuador hace algunos días atrás también aprobó la suya. ¿Vale? Brasil entró el pasado año 2020 con legislación. Hay otros países que se están moviendo en su entorno para actualizar legislaciones, pero desde el punto de vista, digamos, de madurez, no. Ahora, me llama la atención, Locadio, por ejemplo, Estados Unidos, tengo Sí, entendido que en cada correcto. estado tiene como su propia normativa, pero me llama la atención que no aparezca el Sí, país completo. Ahí sí, vemos otro, sí, por ejemplo, ahí estamos viendo que China, India, estamos hablando de potencia, donde hay miles y sí. millones de personas. Sí, 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 sí. De hecho, China tiene una legislación que la está desarrollando. Esto pasa igual que también como en Rusia, ¿no? Ahora, otra cosa bien distinta es que los países, yo hago una reflexión, ¿no? Es como la botella medio llena, botella medio vacía. Es decir, nos encontramos con un 72% de países que supuestamente tienen legislación y la pregunta de verdad, para ser honrado, es cuántos de esos países que tienen legislación en realidad salen como si fuese una especie, digamos, de Capitán América o de gran héroe, ¿vale? A defender ese derecho ante los lobbies tecnológicos, los lobbies económicos. Ahí ya nos encontraríamos con que de esos 140 a lo mejor se nos caería más de la mitad. Esto es un tema importante. Y luego, otro elemento que hay que meter en la botella es cuántos de esos países de verdad tienen cultura de la privacidad y protección de datos. Por ejemplo, y ahí se invertiría los resultados. Porque aunque Estados Unidos no tenga a nivel federal una ley de protección de datos, un habeas data, que, digamos, estructure todo su ordenamiento jurídico de la costa este a la costa oeste, ¿vale? Eso no significa
que no cuenten con leyes de privacidad sectoriales muy potentes, que sí que las cuenta. Y es un país donde la cultura de la privacidad está estructurada y está metida en la cultura de la sociedad. Ahora bien, no tiene una ley estructural. Y hay países que teniendo una ley estructural, resulta que no circula en realidad por su vena el derecho a la protección de datos. Es decir, Me en queda realidad claro. hay como stopper dentro del propio país que frena el desarrollo cultural de la protección de datos, y los legisladores, a la hora de priorizar entre el derecho fundamental del individuo y el poder económico, se rinden al poder económico y entonces dejan en opacidad total, sin capacidad, digamos, de brillar a ese derecho fundamental. Lo esconden nuevamente, como si se avergonzaran de ello, porque poderoso caballero don dinero, ya dice el refranero español, ¿no? Y es un caso, por ejemplo, que sucedió en Chile. Chile tiene una legislación del año 99 y se fijó en la directiva europea del año 95, que fue la que, bueno, la gran impulsora de la privacidad dentro del marco de la Unión Europea. Pero Chile, a la hora de tomar decisión y copiar el modelo europeo, lo que hizo fue tomar como referencia la normativa de la directiva 95/46 de 24 de octubre, y en vez de dar un paso y alinearse con la Unión Europea, lo que hizo fue tomó la referencia y me quedo 2 pasos por detrás. Eso es, no sé, un poco extraño, ¿no? Al final, de hecho, cuando uno lee la legislación interna chilena en materia de protección de datos, que es del año 99, te das cuenta de por qué Chile se encuentra completamente atrasado en materia de privacidad. Porque en realidad se plegaron a los poderes fácticos en aquel entonces. Y eso es un problema que está pasando muchísimo en Centroamérica y en Sudamérica. Es decir, esto es un problema de raíz, un problema cultural, y hay que buscar cuáles son las raíces que realmente están detrás y están provocando esa ausencia, digamos, de desarrollo normativo. Y luego, otro elemento también creo que es importante, porque no solamente tienen que estar las leyes, tiene que haber una jurisprudencia, tiene que haber sentencia en los tribunales que sean impulsoras a través de la vía civil, o la vía penal, o la vía contencioso administrativo, para que se consolide perfectamente ese derecho en la sociedad. De lo contrario, es difícil, como tú comentabas anteriormente, es difícil que la cosa termine por cuajar y consolidarse, porque ante el problema que tenemos cultural, tenemos que cubrirlo con otro elemento que creo que es muy importante. Y de hecho lo voy a comentar a continuación, ¿no? Pero ahora voy a hacer una pequeña un paralelismo entre el normativo, el desarrollo normativo que ha hecho recientemente Panamá, que entró en vigor hace unos pocos días, ¿vale? Y el GDPR o GDPR o RGPD de la Unión Europea, ¿no? Es unos datos estadísticos que en principio pueden parecer muy asépticos, pero cuando uno lo analiza en contexto, tiene muchísima información tras de sí. Yo he cogido 3, 4 datos estadísticos que creo que son un reflejo de los distintos niveles, digamos, de robustez, de madurez, de expertise que la regulación trae, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Panamá, que sí que tiene autoridad de control, ¿vale? Tiene una autoridad de control, lo he dicho antes, pero lo tengo marcado aquí en esta crucigrama o en esta plantilla, en esta matriz, donde digo, ¿en realidad Panamá tiene una autoridad de control independiente? La respuesta es no. ¿Y por qué digo que no? Porque aunque se constituyó una autoridad de control, esa autoridad de control no es independiente, sino que está integrada dentro de una unidad que se llama Unidad Rectora del Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. Y se convierte en un área más de trabajo de esa institución. Entonces, cuando haya que luchar entre dos poderes o dos derechos que son completamente distintos, como es el derecho a la transparencia con el derecho a la protección de datos, y un mismo padre tiene que vigilar y tiene que saber priorizar, la pregunta es, ¿a quién va a querer más, al niño o a la niña? Es que es un problema. Por eso en el espacio de la Unión Europea se dijo, no, autoridades de control sí, pero completamente independiente, con, sin intervención, sin injerencia de ningún órgano político. ¿Para qué? Para que realmente sirva como tutor, como elemento de equilibrio, de defensa del derecho fundamental de los individuos dentro de la sociedad civil de ese país. Y otro elemento que creo que lo ponemos en la balanza es el régimen sancionador. Por eso lo pongo con asterisco. ¿Panamá tiene régimen sancionador? Sí.
La Unión Europea sí. ¿Pero por qué lo pongo en asterisco? Porque este es un régimen sancionador para hacer lo que nosotros, yo denominamos en lenguaje en mi tierra, en Canarias, el paripé. Es decir, hago pero no hago. O hago como que hago, pero no lo estoy haciendo en realidad. De hecho, yo pongo aquí, es un ingenuo régimen sancionador, porque cuya multa máxima va a alcanzar los $10.000. Entonces, para cualquier empresa mediana o cualquier empresa importante en Panamá, entre la opción de que te multen con un máximo de $10.000 o ganar millones atropellando los derechos fundamentales, pues le dirán, bueno, pues ponme $10.000 de sanción porque para mí voy a ganar mucho más siendo un Sí, delincuente legal. sí, es un tema, incluso como conocemos que hay muchas leyes que están escritas pero no se aplican, una ley escrita que no se aplica es letra muerta y lamentablemente sí, como tú bien mencionas ahí, ¿cuántos son el volumen de sanción, por ejemplo, bajo normativa de otros países? Porque claro, $10.000 para una empresa que factura millones de dólares al año, posiblemente salga, como decimos acá, de la caja menuda. Entonces, Sí, sí, sí. no es un golpe muy drástico, la gente lo paga o incluso eso hasta te cubre a nivel del seguro. Es que yo tengo un seguro, eso lo va a pagar el seguro. No te preocupes, eso no lo pago yo. Entonces, Efectivamente. ¿cómo es Transferencia a de nivel riesgo. claro, cómo es transferencia de riesgo? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las más pesadas que hayas visto en base a tu experiencia normativa? Yo sé que ha habido muchos casos contra las grandes empresas, Google y demás, Facebook. ¿Cuál es el monto más alto que hayas visto? Por ahora la sanción más alta está en 100 millones que hizo la autoridad, la CNIL, la autoridad francesa, a Google. Tenemos el ICO en Reino Unido que ha sancionado a British Airways con 22 millones de euros. Aunque en realidad yo pongo siempre en contraste, la sanción a British Airways se abrió con una propuesta de 160 millones, pero se abrió en el año 2019 y se cerró en el último cuatrimestre del año 2020 en plena pandemia. Y entonces le digamos que la institución de la autoridad de control tuvo en cuenta la situación especialmente de crisis económica que tenía en el sector aéreo en ese momento, porque nadie estaba volando, entonces había muchos aviones parados. Y entonces en vez de sancionar con 160, se sancionó sencillamente con 22 millones de euros. Pero bueno, 22 millones de euros en octubre de 2020 probablemente era mucho más dañino para British Airways que 160 en octubre del año 2019, donde Claro, ellos estaban en fase de expansión. Solo te comento que las grandes tecnológicas dentro del espacio de la Unión Europea han replegado velas y están, como te diría, con la piel muy sensible a cualquier movimiento. Estudian como un jugador de ajedrez profesional, estudian todas las opciones antes de realizar un movimiento, porque sabe con quién se la está jugando. Entonces, esto es importante. Esto es importante y esto genera cultura. Entonces, si yo ya de por sí tengo que ser excelso porque me pueden sancionar, imaginemos cuántas empresas trabajan por debajo de Google o trabajan por debajo de Facebook, o trabajan por debajo de Microsoft dentro del espacio de la Unión Europea o en cualquier otro país, ¿vale? Subcontrata, de subcontrata, de subcontrata, de subcontrata. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Oye, pues como yo tengo una responsabilidad en toda esa cadena de suministro, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Imponer a toda mi cadena de suministro el mismo status quo de cumplimiento que tengo yo como central. Y eso es tremendamente importante, porque lo que implica es un alineamiento. Entonces, las grandes se han alineado con la normativa. De hecho, Microsoft ha dicho, para mí el GDPR no es un problema, sino ha sido una ventaja estratégica, porque en vez de estar trabajando con 140 legislaciones distintas, como hemos visto en la filmina anterior, ¿vale? Trabajo con una que es la más dura que hay a nivel mundial y con eso cubro todo el planeta entero. Y me ahorro muchísimo trabajo. No se puede trabajar con 140 legislaciones, eso es un caos cuando estamos hablando de multinacionales. Entonces, esto al final hay que verlo también en positivo. Y evidentemente Microsoft se ha ahorrado por ahora sanciones muy, muy, muy importantes. Aún así, hay algunas autoridades de control que están a punto de sancionar a Microsoft, por ejemplo. ¿Vale? Pero no solamente hablo de Microsoft, hablo de muchísimas otras instituciones, ¿no? Que están siendo sancionadas. Ahora mismo, en apenas 2 años bueno, estamos justo hoy se cumple 3 años
de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y es interesante porque se han impuesto sanciones que superan los casi 240 millones de euros en apenas 2 años, ¿vale? En 2 años y medio, más o menos, digo 2 años y medio y no 3, porque los primeros meses después de la plena aplicación de la norma prácticamente no hubo apertura de procedimiento sancionador contra ninguna institución. Se le dio un tiempo para que se fueran adaptando, pero eso sí, si comento, desde octubre del año 2020, es decir, desde hace exactamente unos 8 o 9 meses, la curva, la progresión ahora es geométrica. Y esto es un tema de cuidadín con lo que tenemos delante, seamos mucho más celosos, mucho más pulcros a la hora de trabajar, porque nos la estamos viendo con gigantes. Y los gigantes también, esto es importante, tú te empoderas en tu país con un régimen sancionador adecuado. Sin ese régimen sancionador es imposible obligar a las instituciones, a las empresas, a que cumplan y respeten ese derecho a la privacidad. Por tanto, esto es un elemento claro. que en este equilibrio Panamá sale perdiendo porque no tiene una autoridad de control independiente y sale perdiendo porque no tiene fuerza para sancionar. Te sale mucho más ventajoso incumplir que cumplir. Nos queda claro, excelente. Bueno, y luego una de las últimas slides que comento es una referencia a lo que tiene que ver con las distintas bases de legitimación para poder recabar el dato directamente. Evidentemente, Panamá sí cumple con una serie de elementos que son básicos, como son el consentimiento del titular, por obligación contractual, como obligación legal, con autorización legal. Fijaros que aquí Panamá autoriza a través de leyes que se pueda recoger los datos en el espacio de la Unión Europea, no, porque estamos hablando de un derecho que pertenece al individuo, no al país. Entonces, esto es un tema tremendamente interesante. Cuidado que esto es una puerta trasera para posibles usos a posterior que pueden ser peligrosos para propios ciudadanos. Esto es un detalle que puede pasar rápidamente desapercibido, pero no es un mal menor. O, por ejemplo, no se autoriza el dato para proteger intereses vitales, sin embargo, en la Unión Europea sí. ¿Por qué? Porque si alguien pues, ha perdido el conocimiento, por ejemplo, y yo tengo que intentar saber quién es él para saber cuál es su historia clínica, si tiene algún tipo de alergia, qué medicación le puedo dar. Yo necesito acceder a su información. Bueno, pues una base sería para proteger el interés vital y entonces ahí las autoridades sí que podrían acceder sin necesidad de tener el consentimiento del titular del dato. En el espacio de Panamá, pues este derecho no se recoge, ¿no? O sí, un detalle ya final, creo que también muy interesante, es la habilitación que sí se hace en Panamá para acceder a fuentes de dominio público, y si tus datos están en fuentes públicas, van a poder usar tus datos, pero en el espacio de la Unión Europea dice que no. ¿Por qué? Porque normalmente esto es un derecho del titular. Y por tanto, Entiendo. estos son elementos que marcan la diferencia, ¿no? Y la última slide, que creo que ya última, penúltima, también tiene que ver con algunos de estos derechos, ¿no? Cómo se redactan y dónde están recogidos en su articulado el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, que prácticamente sí que están recogidos tanto en la normativa de Panamá como en la normativa europea, con la diferencia de que no se recoge el derecho al olvido en la normativa de Panamá, ¿no? O sea que pedir que te olviden, como se lo conoce el famoso derecho al olvido, no existe acá. No está recogida tal y como está recogida dentro del espacio de la Unión Europea, ¿no? En la que nosotros podemos solicitar a los buscadores, por ejemplo, que una vez que ese dato, que fue en su momento público, deja de tener un interés para la sociedad, yo le solicito que ese dato sea pseudonimizado, ¿vale? Correcto. Entonces ese dato, una vez que lo vas a indexar, vas a buscarlo en los buscadores, no lo vas a encontrar porque ese dato en concreto ya no está indexado. La información está, ¿vale? La información sigue estando en su sitio, en su Claro, libro, en su registro, en su así periódico, es. pero el buscador no es capaz de localizarte y llevarte hacia esa información, ¿vale? Tendríamos que ir en una búsqueda totalmente analógica, pero no en una, en una búsqueda digital
con algoritmos de búsqueda, no encontraríamos nunca esa información, ¿no? Tendríamos que ir como en plan arqueólogo, en plan Indiana Jones, a buscar y a escarbar en las librerías o en las hemerotecas, ¿no? Y a leernos toda la prensa hasta encontrar directamente dónde se publicó, en qué artículo, en qué fecha directamente, ¿no? Y ya por último, la última filmina, y creo que es súper interesante. Esto fue algo que se me ocurrió hacer porque estaba viendo en algunas legislaciones de algunos países la endeblez legislativa de la propia redacción de la ley, ¿no? Entonces, lo que he hecho aquí es tabular la ley de Panamá y dividirla en dos elementos. Por un lado, cuántos artículos trae y por otro lado, el número de páginas, ¿vale? Entonces, la ley de Panamá tiene 47 artículos y tiene 17 páginas. La LORTAZ, que es la primera ley española de protección de datos, de Ley Orgánica de Regulación y Tratamiento Automatizado de Datos del año 92, ¿vale? Tenía 48 artículos. El reglamento que dio desarrollo a esa LORTAZ tenía 29 artículos, con lo cual el marco jurídico son 48 más 29. Vale. Nos vamos a la LOPD, que ya quedó derogada, que es la ley 15/99, tenía 49 artículos contra 47, más un real decreto, que es el reglamento que da desarrollo, que te dice, esto sería como la ISO 27001 y esta como la 27002. Esta es la que establece los requisitos y esta es la que dice cómo lo tienes que ejecutar. ¿Vale? Bueno, pues te dice 158. 158 más 49 contra 47. Es decir, es un marco mucho más complejo, mucho más robusto. Si nos vamos a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, tenemos 78 artículos contra 47 en la parte de protección de datos, más 19 del título 10º, que es el título que garantiza los derechos digitales de los ciudadanos españoles. Entonces, fijaros este diferencial contra la propia ley de Panamá que acaba de salir, ¿vale? Es mucho más tardía la aparición de la ley panameña que la ley española del año 2018. Y ahora si nos vamos al Reglamento General de Protección de Datos, que es del año 2016 y de plena aplicación desde el año 2018, son 99 artículos, pero tiene previo 173 considerando. ¿Vale? Y ahora miremos la otra variable, el número de páginas. La de Panamá, con 17 páginas, despacha los 47 artículos. Sin embargo, fijaros, en la ley 15/99 española, que prácticamente para el mismo número de artículos tiene 20 páginas más. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto en realidad no tiene, desde un punto de vista objetivo, no me dice absolutamente nada, pero desde el punto de vista subjetivo sí. Porque no me dice cuánto ha trabajado el legislativo, el poder legislativo, por darle profundidad, por darle desarrollo, por darle cuerpo a la propia normativa. Porque cuando yo dejo escuálido una ley, lo único que estoy haciendo es una propuesta de valor, pero una propuesta de valor sin contenido. Sí, y muchas veces esas leyes son solamente leyes, luego falta todo lo que es la implementación, que Correcto. sí, ahí está la ley, correcto, pero ¿cómo lo voy a implementar? Y es la consulta que está sucediendo aquí en Panamá, porque ya Claro. he hablado con personas encargadas de protección de datos en diferentes bancos, que por ejemplo es una de las figuras que más regulaciones tiene aquí en Panamá. Correcto, Y el correcto. sector de la banca dice, sí, yo te puedo contratar y te coloco en esa posición de delegado de protección de datos y demás, pero ¿cómo lo vas a implementar? Hasta que no esté regulada la implementación, cómo se come eso, es muy poco lo que se puede hacer porque una ley es subjetiva. Cualquiera la ley interpreta lo que quiere muy, muy afuera de su espíritu. Entonces, hasta que no hay una regulación, hasta que no exista madurez, obviamente cualquier persona agarra esa ley, la interpreta a su antojo y entonces no se obtienen los resultados. Por eso es que obviamente sabemos que en España tiene muchos, muchos años antes que Panamá y está mucho más avanzado en ese tema. Estamos hablando de 1992, 1999, estamos hablando de muchos años por delante, ¿no? Efectivamente. No, y además como derecho fundamental reconocido ya directamente en la Constitución del año Claro, 1978. Entonces, claro, con estamos lo cual, claros. sí, evidentemente hay, digamos, y aún así, aunque en la ventana temporal, evidentemente hay un diferencial entre Panamá y el caso, el caso español, lo que sí se puede ver es que aún así, en nuestro país, por ejemplo, en España, sigue siendo un derecho bastante desconocido por la sociedad. Entonces, hay otros derechos que la gente lo reclama, pero el derecho, digamos, a la privacidad sigue siendo el gran desconocido. Entonces, también dentro del marco europeo seguimos en la búsqueda, seguimos en busca del arca perdida Es un trabajo de la nunca terminar. privacidad. Claro, claro, Un trabajo claro. nunca terminar. No, y esta filmina está muy buena porque de una manera sintetiza una forma gráfica
de captar este conocimiento. Está excelente. Efectivamente. Y bueno, ya nos queda solamente, digamos, la parte de conclusión, ¿no? Y a mí que yo era un fan, un friki de Scooby-Doo. La pregunta cuando uno plantea este tema es ¿cómo hemos quedado, no? ¿Estamos sorprendidos? ¿Estamos concienciados? Yo espero que esta pequeña formación, este pequeño conversatorio que hemos tenido, realmente haya contribuido de manera gráfica, de manera clara, a que tomemos conciencia de la necesidad que tenemos todos nosotros de recuperar directamente ese tesoro por el que lucharon generaciones pretéritas nuestras, que es la defensa del derecho a la intimidad, privacidad y el derecho, sobre todo, a la protección de datos, que seamos conscientes de cuánto nos está costando mantener vivo ese derecho y que seamos cada uno de nosotros como un altavoz en nuestra familia, en nuestros entornos laborales, profesionales, académicos, para seguir defendiendo este magnífico derecho que es el derecho a la protección de datos como derecho fundamental de la sociedad, ¿no? Aquí tenéis mis datos de contacto, mi correo electrónico. Leocadio, en verdad, muchas gracias. Gracias, Hugo. Excelente, en verdad que, señor Leocadio, ha sido una presentación fenomenal, de gran valor. Es un tema que requiere de que se siga educando, que se siga enseñando, se siga hablando, se siga concientizando, se siga generando esa sensibilización hacia estos riesgos, estos peligros que cuando no se toma en cuenta lo sensitivo que son los datos personales. Claro, y nosotros desde nuestro punto de vista también de Assertiva Talents, como proveedor especializado, casualmente hace un par de días conversaba con Hugo, que este tema de la data personal toma mucha relevancia incluso cuando se está haciendo una entrevista, cuando estás entrevistando a un candidato, qué información puedes obtener, qué información no debes obtener. En muchos países, por ejemplo, no es bien visto que uno pregunte el estado, si la persona está casada, si la persona tiene hijos y demás. Sin embargo, bueno, en nuestro país eso es lo más común, en las entrevistas te lo preguntan y eso incluso se usa como sesgo. Entonces, de la mano va todo este conocimiento, la forma que nosotros tenemos para trabajar, incluso los reclutadores hoy en día van a tener que empezar a cambiar el chip porque ya el tema de la información sensitiva de las personas empieza a impactar. Correcto. Yo siempre digo que evidentemente tenemos un problema serio. Tenemos que cambiar la forma de trabajar, tenemos que llevar un poco el evangelio, cambiar la cultura. Estamos en un entorno digital, no todo vale. Esto es como, en cierto sentido, tiene que ver con los grandes barcos de pesca que se están cargando los océanos. Tienen una gran capacidad de pescar, pero pescan no solamente lo que van a buscar, sino también cualquier cosa, cualquier pez que se cruce. Y eso está destruyendo el ecosistema marino. Y con la data pasa exactamente igual. Entonces, yendo a veces por objetivos que son lícitos, arrasamos con todo. Y eso es lo que no es lícito. No todo vale. Y tenemos que cambiar el tema. Y si no tenemos opción legislativa, porque tenemos una ley, pero no sabemos cómo aterrizar ese marco, los que trabajamos en marcos de gestión, tenemos un punto de apoyo muy importante, ¿no? Tenemos la ISO 29100, que es el framework de privacidad, tenemos la ISO 29151 que nos dice cómo tenemos que ejecutar directamente el tema, y luego si lo queremos llevar un poquito más allá, hacia marco, digamos, certificable, pues tenemos la ISO 27701 que estructurada y montada sobre la ISO 27001 nos ayudan a establecer un sistema de gestión de información personal en las organizaciones, ¿no? Sobre todo, lo que quiero comentar es que cuando nos falta la parte legislativa. Esos datos, señor Leocadio, porque acá en Panamá, como dijo Yusuf, falta mucha educación sobre eso. Sí, bueno, pues son buenas prácticas internacionales, ¿no? Entonces, cuando las empresas no somos islas, las empresas estamos en un ecosistema empresarial en la que generamos dependencia unas de otras y los países unos de otros. Entonces, si queremos salir fuera a mercados internacionales, tenemos que empezar a hablar en el mismo idioma. O sea, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene normas y tiene normas de privacidad establecidas. Entonces, no hace falta que mi país tenga un desarrollo. Bueno, pues voy a comulgar con las normas de la Organización Mundial de Comercio o utilizo un estándar de gran prestigio, como son las normas ISO, que ya tiene un desarrollo importantísimo desde el año 2011, que es el framework de la ISO 29000. Y fijaros que Estados Unidos también el año pasado, el 16 de enero, publicó el NIST Privacy Framework,
ante la necesidad también de gestionar en sus organismos públicos federales Claro. el ámbito de la privacidad. Entonces, Así estamos es. hablando de un caballo de batalla importante y que tiene que empezar a aparecer, igual que la seguridad, tiene que empezar a aparecer en la agenda de la alta gerencia, de la alta dirección de la Exactamente, estamos de acuerdo, señor Locadio. Exactamente, en verdad que muy agradecidos. Estatales, pues ya tienen mucho más conocimiento sobre cómo se maneja la privacidad de los datos. A todos, un excelente día, una excelente tarde y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Muy bien. Adiós. Un placer. Hasta luego. Chao. Gracias.